Bien, aquí estoy con un nuevo video. Ahora voy a hablar sobre la cristiandad. Am, Espero que todo esté bien en tu casa, con los tuyos, your loved ones. Y voy a hablar sobre la creación de la humanidad, que es el propósito de Dios. La razón de que tú estás en este cosmos, en esta tierra, en este universo, es porque Dios así lo quiso. En mi video anterior probé la existencia de Dios y también que Él creó el universo a través de la lógica, la razón y las premisas. Me gusta mucho la filosofía, por eso uso mucho la lógica y la razón. Ahora voy a probar de que nosotros venimos de Dios. Él nos hizo a su imagen. Te voy a demostrar que Dios te creó para estar con Él, no para enviarte al infierno, como predican algunas de las iglesias. Infligen miedo como una forma de control y manipulación para las personas, para hacer cautivas a las personas a su voluntad. No, Dios no te crió para mandarte al infierno. Dios te crió para que estés cerca de Él. Y voy a hablar de la iglesia organizada, de lo malvado que es la iglesia organizada. Son diabólicas. Y de que se apartan de la intención y propósito de Jesús y del apóstol Pablo, que es el apóstol de los gentiles, el que hizo más que nadie por el evangelio, puesto que llenó 14 cartas en el Nuevo Testamento. Un hombre que tenía dos ciudadanías, dos lenguajes, hebreo y griego al mismo tiempo, y hablaba hebreo y griego. Eso fue fácil para él, venir a los gentiles y predicar. Al final, como siempre, vas a escuchar mi opinión, la conclusión de todo el tema, tal vez algunas predicciones. Quédate conmigo hasta el final para que oigas. Después de que Dios crió el universo en 6 días y que crió al hombre, y esto lo vemos en Génesis. Déjame leerte parte de Génesis. Sin la palabra de Dios, mi palabra no tiene sentido. Es necesario hablar de la palabra de Dios. Dice 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios los crió, varón y hembra los crió. Que somos imagen de Dios. Dios creó a Adán y Eva. Venimos todos de ahí, corrompidos por el pecado original, porque ellos desobedecieron a Dios. Después de que Dios, y si te fijas un poco de lo que dice, hagamos al hombre. Si tú no crees en la Trinidad, ahí está una parte de la Trinidad. No está hablando de uno, está hablando de más. Eso quiere decir el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hagamos. Porque ellos tienen un rol importante, importante en la salvación del alma. Dice Jesús: nadie viene a mí si no es traído por el Padre. Y el Espíritu Santo es el que da la convicción. Tú eres la obra maestra de su creación. Es donde se remira a Él. Cuando te ve, se siente satisfecho y alegre y lleno de amor por ti. ¿Crees que destruirá? Y es una pregunta retórica. ¿Crees que destruirá la obra de sus manos? De ninguna manera. Él te hizo a su propia imagen. Pero no solo eso, sino que puso parte de Él en ti. Cuando estabas en el vientre de tu madre, puso su Santo Espíritu y te convertiste en un alma viviente, así dice la palabra de Dios, con emociones y cualidades que solo Dios tiene.
la moral, el amor, la compasión, la bondad, la mansedumbre, etcétera. No aprendiste a tener esas cualidades, naciste con ellas. Son intrínsecas, son innatas, incrustadas dentro de ti. Y esos son los atributos de Dios. Quiere decir que nosotros venimos de Dios porque tenemos sus cualidades. Tenemos parte de sus atributos. El propósito al crearte es para que le ames, para que le alabes, para que lo glorifiques y disfrutes de la vida que te da en este cosmos. Pero lo principal es que quiere de ti es que tengas una relación con Él a través de Jesús, aceptando su sacrificio en el Calvario como pago, último pago por tus pecados. Solo arrepiéntete y dile que entre en tu corazón y te llene con su hermoso Espíritu Santo, y Él lo hará, de la misma manera que lo hizo conmigo. Cuando tenemos convicción de lo malo que somos, nos arrepentimos, entonces invítalo que entre en tu corazón y Él lo hará. Ahora, ya sabes que venimos de Dios, somos a imagen de Dios. Ahora voy a hablar sobre la iglesia organizada. Mucha de la gente odia las iglesias organizadas porque hablan de los diezmos y hablan de otras cosas y solo para credos y dogmas y todo eso que no tienen nada que ver con la salvación del alma. Estas son las iglesias que Satanás inventó, no Dios ni apóstol Pablo, para impedir que seas salvo, imponiendo dogmas, credos y creencias que no tienen nada que ver con la salvación. Es una interpretación errónea de la palabra de Dios. O hay dos cosas: por la codicia, el poder, el narcisismo, son los que hablan por Dios. El resto de la gente es ignorante. Por eso hay muchas religiones, mormonismos, testigos de Jehová, musulmanes, e incluso algunas iglesias cristianas también tienen ciertos créditos que tienes que respetar. Pero voy a tomar como ejemplo, con un trasfondo histórico, a la Iglesia Católica. Y te voy a dar una historia y tú chécalo en la historia si estoy diciendo la verdad o no. ¿Okay? Y dame tu opinión al final. Después de la resurrección de Jesús, en el día de Pentecostés, es cuando la iglesia comenzó en Roma. Fue la explosión de la iglesia. Roma era pagana, persiguieron a los primeros cristianos y algunos de ellos fueron asesinados. Y como Roma era la capital del mundo en ese tiempo, pues, consideraban en ese tiempo al cristianismo una secta religiosa. Ni siquiera se les llamaban cristianos, se les llamaban el camino o the way, que era una secta inventada de un hombre lunático, loco, Jesús, que intenta derribar la ley de Dios y la ley de Moisés. Por eso lo odiaban y lo llevaron hasta el Calvario. Luego apóstol Pablo se convierte al cristianismo, y quizás tú ya lo sabes, en camino de Damasco. Ni siquiera conoció personalmente a Jesucristo, solamente oyó su voz. Él hizo 3 viajes misioneros y construyó tantas iglesias como vemos en el Nuevo Testamento, y murió alrededor del año 67 después de Cristo. El emperador Constantino, después de ganar una batalla en el año 312 DC, después de Cristo,
Parece que fue la batalla de Milvaín, que dice que vio una cruz en el cielo y decía: con este signo vencerás. Well, uh, llevó la cruz como emblema y ganó la batalla de sus enemigos. Se dice que la historia que abrazó el cristianismo después de ganar la batalla, y parte de su ejército y se hicieron cristianos. Y ya el cristianismo ya no fue perseguido, era más libre de persecución. Debido a la codicia y el poder, el obispo de Roma, alrededor del año 380 después de Cristo, se llamó a sí mismo obispo de obispos. Y así es como nació el papado y contaminó la iglesia cristiana. Algunos paganos no regenerados se convirtieron en creyentes y se inventaron los dogmas, la jerarquía de la iglesia, y se convirtió en la iglesia católica o la iglesia universal. En el 375 después de Cristo vinieron la veneración, los inventos de la Iglesia Católica, la veneración de los santos muertos y uso de imágenes. En el año 431 después de Cristo, en el concilio de Éfeso, la veneración de María y el término Madre de Dios. En realidad, María no es la Madre de Dios. Dios no tiene madre, no tiene padre. Es la Madre de Jesucristo de acuerdo a la carne, pero nada más. Es una mujer privilegiada y tenemos que respetarlo. Pero no, Dios no tiene madre. En el 593 después de Cristo, el Papa Gregorio I estableció la doctrina del purgatorio, que yo creo que ya sabes, cuando yo estuve en el seminario estudié todas estas cosas, que si tienes pecados veniales te vas al purgatorio, tus familiares pagan misas y cosas así, y luego de ahí subes al cielo. No te vas al infierno, al purgatorio nada más. Pero no tiene base bíblica en ningún sentido. ¿Qué más? Y luego, en el año 1079 después de Cristo, el Papa Gregorio III decreta el celibato de los sacerdotes, de que no se pueden casar. Lo cual no tiene bases bíblicas tampoco. De ahí se separó la iglesia ortodoxa de la iglesia de Roma, porque los ortodoxos sí se pueden casar. ¿Qué más? En el año 1090 después de Cristo, Pedro el Ermitaño, un sacerdote que lucha en las cruzadas, inventa el rosario. Repetición que Jesús condena. Repite una cosa. Dice, por el mucho repetir, Dios no te va a oír. En el año 1190, después de Cristo, se había iniciado la venta de indulgencias. Esto dio lugar a la rebelión de Martín Lutero en 1517. Lutero clavó las 95 tesis que estaba dispuesto a debatir con el Papa en cuanto a esto de las indulgencias y todo eso, porque pues era injusticia, Ya ahorita ya no se acostumbran las indulgencias. En 1215 después de Cristo, en el cuarto concilio de Letrán, porque tuvieron diferentes concilios en Letrán, ratificó la confesión de los pecados al sacerdote y también la enseñanza de la transustanciación. Cuando yo estaba pequeño nunca me confesé con el sacerdote, porque no me parecía lógico y razonable confesar mis pecados a otro humano, a otro pecador. Y ahora la Iglesia Católica, muchos de los católicos ya ni siquiera se confiesan, porque es ilógico, es absurdo, es ignorante todo eso. Y la transustanciación, que es literalmente, la Iglesia Católica cree que es literalmente el cuerpo y la sangre de Jesucristo. No, eso es solamente en memoria de su muerte y resurrección. Por eso tomamos el pan y el vino.
En 1854, el Papa Pío 9, proclama a María como Inmaculada Concepción. ¿Que nació sin pecado? No, mi amigo, no. Todos venimos de pecado original. El único que fue sin pecado original es Jesucristo. Y solamente Él. Porque es el Hijo de Dios. Pero todos los que venimos de un padre y una madre, venimos contaminados del pecado original de los primeros padres, Adán y Eva, porque pecaron, desobedecieron a Dios, venimos contaminados. Por eso es necesario que tú aceptes al Señor en tu corazón, para que te quite eso, esa tendencia a hacer el pecado. En 1950, después de Cristo, el Papa Pío XII proclama la ascensión del cuerpo de María al cielo después de su muerte. La ascensión de María. So, there you have it. Ahí lo tienes todo. Un poco de historia, que eso te va a ayudar mucho para entender más sobre la Iglesia Católica, y no solo de la Iglesia Católica, sino de otras iglesias. El mormonismo creen que van a ser Dios, en el Testigos de Jehová creen que solo 144,000 se van a salvar, no hacen transfusiones de sangre, no son patriotas, y tienen muchas cosas. Yo estuve en todas esas religiones. Pero el cristianismo es la verdadera, lógica y razonable religión. Y no es religión, es una relación entre Dios y tú. Eso es lo que es el cristianismo. Ahorita mi opinión personal y la conclusión del tema. La iglesia organizada hizo que el evangelio de Cristo fuera tan corrupto y complicado que la gente piensa, es realmente difícil ser salvo. Yo creía, haciendo todas esas reglas, regulaciones y dogmas impuestos por la iglesia. Esta es la estrategia que usa el diablo para impedir o estorbar conocer el verdadero evangelio y ser salvo. Este es el evangelio puro de Jesucristo. Yo tenía miedo de irme al purgatorio o de irme al infierno cuando era católico. Hay un versículo, y lo voy a ligar con otro versículo, Juan 3:16, que todo cristiano debe de saber de memoria. Porque de tal manera amó a Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego, si vamos a Romanos, ahí te explica por qué. Que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Jesucristo resucitó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. Apóstol Pablo. Mi amigo, yo por este libro, yo no muero por nadie, pero por este libro sí muero, porque lo adoro. Esto es el tesoro objetivo que tenemos en este mundo. Es la santa palabra de Dios, es el Logos, es la palabra viviente. Y creo que tú también te enamores, porque es Jesús mismo. Esta es la palabra viviente, es el Logos. No importa cómo lo pongas, es el Logos. Y tú necesitas a Jesús en tu vida. El mundo está cambiando demasiado. Cada vez es más difícil vivir. Por eso necesitas a Jesús en tu corazón. Y lo único que tienes que hacer es decir, Señor, aquí estoy tal cual soy. Ven y entra en mi corazón, me arrepiento de mis pecados y lléname de tu precioso Santo Espíritu. Y yo sé que lo va a hacer, porque si lo hizo conmigo, lo va a hacer contigo. Y yo me creo uno de los hombres más pecadores en este mundo. Pero Dios tiene misericordia y compasión cuando le pedimos en fe. Es por gracia, la salvación es por gracia. Y no olvides suscribirte a mi canal
para que puedas ver todos mis videos. Muchos de los videos son de diferentes, hablo mucho de política, de lo que está pasando ahorita en México, de las elecciones, etcétera, etcétera, y luego también de filosofía y sociología y otros temas, y espiritualidad, cristianismo, o sectas religiosas, o religiones del mundo. Entonces, suscríbete para que veas todos mis videos. Dios te bendiga.